Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a la sección Los planitos, en el cual siempre hablamos de plano, pero no armamos nada. ¿Por qué? Porque si no me lleva más tiempo el video, así que nada. Muy simple, estaba desarmando lo que había encontrado la otra vez, que era el VHS, en el cual les traje la fuente, y justo la estaba limpiando y me acordé de lo que había hecho una vez con esta parte que está acá. Ven que hay 4 transistores, son transistores que vendrían a ser los reguladores de la fuente, y dije, me acordé de hace un tiempo atrás que había hecho una cosa, un trabajo con esto, lo voy a andar dejando por acá porque lo estoy limpiando para guardar bien las cosas. Y me acordé que hace mucho tiempo atrás, nada, quise, por así decirlo, lo que traté era de armar una fuente. Y dije, voy a compartir este diagrama que lo tengo hace mucho, lo tengo dentro de lo que son los cuadernos estos que tengo hace mucho. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos pasa de que tenemos fuente de 22, 20, 35, 30, incluso tenés hasta 40, 42 volt. Y voy a decir, nunca encuentro una fuente de 12 volt, 3 amperes para nuestro estéreo o para los integrados, que es para los estéreos. Entonces empezamos a desesperarnos, que no encontramos la fuente y no hay regulador que aguante. Es decir, vos te conseguís un 7812, que es el clásico regulador, de 3 patitas, y nada, se te prende fuego al instante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se conoce como un refuerzo. ¿Para qué? Para que soporte cualquier tipo de fuente que saques de algún equipo de música, que generalmente tiene esos valores, en el cual nada, vamos a estar haciendo este pequeño diagrama. Así que nada, para este día vamos a precisar 3 7812, que lo vas a encontrar en cualquier placa de televisor. Tampoco que decís, no lo consigo, lo tengo que comprar. En verdad lo puedes reciclar, porque en los televisores te viene mínimo uno y máximo dos. Pues yo tengo algunos Samsung, no sé, hay un montón de modelos que venían dos incluso. Vas a necesitar de este tipo de diodos, que son los diodos 1N4148, que son diodos de señal, lo cual las placas de TV, casi las placas en general, están petados de estos diodos. Lo que pasa es que la gente no cosa. Tener cuidado, siempre mirar la serigrafía y medirlo, que no te vaya a estar levantando un cener, porque el cener te va a arruinar el diagrama. Este es el diagrama con el cual vamos a trabajar, así que nada, manos a la obra y continuemos con lo que es el armado. Bien, en lo que es el armado de este regulador de potencia, vamos a utilizar 3 integrados, es decir, estos son integrados. Si bien tienen encapsulado Cuando yo muchas veces digo TO 92, TO 220, TO 125, son los encapsulados. Es decir, tenés TO 220, que son estos encapsulados, y tenés TO 92, que es el encapsulado, por ejemplo, del BC 548. Todos los encapsulados tienen que es el pack, que es decir, el encapsulado en el cual viene. Lo mejor es que te venga con esta aleta, la que viene hay uno que vienen de plástico, las aletas, que no te lo recomiendo porque van a explotar. Esos son para cuando hay alto voltaje y hay que aislarlo galvánicamente. En este caso es para disipar temperatura. Pero no te apresures, porque para ponerlo al disipador es distinto, hay que tener cuidado. Si bien los tres van al disipador, el disipador no puede ir a negativo, es decir, a esta rama que va abajo, que es la parte negativa, no puede ir conectado, porque no va a funcionar el circuito. Bien, dicho esto, vamos a necesitar tres, los cuales el pin número 2, que siempre va a masa, ¿no? Este que es el pin número 2, siempre va a masa. En este caso no lo podemos enviar a masa, ¿por qué? Bien, generalmente le va a pasar de que cuando ustedes pongan el voltaje de acá, que generalmente tiene que ser mayor, siempre por lo menos un 20% mayor, ¿qué pasa? Siempre acá te va a dar 11. Siempre hay ese error que te da 11,5. ¿Por qué? Porque tiene una caída interna. Pero bueno, no voy a hablar de ello. La cuestión es que siempre acá te va a marcar 11, y nosotros lo que vamos a necesitar son dos tipos de alimentación. En el caso de que sea para un integrado de amplificación, vas a necesitar 14,3, que es el que yo utilizo en todos los videos para todos los integrados. Yo utilizo este voltaje 14,3. Pero en el caso de que quieras para un estéreo, es decir, conectar la parte de atrás, porque digamos que tenés el estéreo que sacaste del auto, vas a necesitar 13,5. Y estos voltajes no los tenés. ¿Por qué? Porque vos conseguiste una fuente, pongámosle, de un equipo que es de 36 más 36. ¿Qué haces? Pones el trap central a masa,
y después pones 2 diodos que vayan a la parte de acá y va a tener 35 en total. Y ya de ahí te sirve para hacer este coso. Y a la misma vez tenés un transformador bastante grande. En cuanto a esto, ¿cuántos podés utilizar máximo? Y yo te diría que más de 4 no, porque acordate que es 1 amper por cada uno. Y ya con 12, 3 amperes ya tenés 30 watts y ya los tira bien a los integrados, incluso lo que es el estéreo. Bien, ¿cómo se obtiene esta elevación de voltaje? Es decir, los 14.3, que es lo que utilizo yo, es conectando lo que es la parte del pin número 2. En este caso, vamos a conectarlo a lo que son los 3 diodos que están acá abajo, que siempre tiene que ir con el simbolito este que tiene como una liñita. ¿Dónde lo dejé? Ven que tiene como una liñita negra, a ver si se alcanza a ver. La línea negra esa es la línea que viene, que es blanca, en los de encapsulado negro, que vendría a ser como el 1N4007. Vienen siempre marcándote lo que es cátodo. Entonces nada, conectamos todos los cátodos a negativo, que sería más o menos como simbolizado, sería que pones los diodos así, para que se entienda. Son 3, pero ¿por qué 3? Ahora le voy a explicar a esto. ¿Ve que son 3? Bueno, hay que entender una cosa, es que estos consumen 0.7 volt cada uno. Entonces ahí va sumando la caída. En el caso que vos tenés caída acá, acá tenés subida, entonces te eleva el voltaje al voltaje que querés en lo que es la alimentación. ¿Qué tienes? Si vos pones 2, solamente 2, vas a llegar a los 13.5, que es la alimentación exacta de un autoestéreo en su mejor o óptimo uso. En el caso de los 14.3 es porque estás buscando un nivel de exigencia. Incluso creo que llega a 14.5. Pero lo ideal es que llegue casi, no toque los 15, pero que tenga los 14 y algo. Si es 14.5 mejor. Así que nada, estos diodos son importantes. ¿Qué pasa que le decía de esto de poner el disipador este que va ahí, la aleta, ponerle un disipador que va ahí conectado, agarrado a algo? Si toca el negativo, acordate que el pin número 2 está en contacto con el casing, es decir, esta aleta. Este pin, el 2, está unido a esto, entonces si vos al disipador lo pones a negativo, se cuenta que los diodos no los pusiste. Entonces vas a seguir teniendo en la salida 11,5 volt, lo cual no te va a servir. Hasta acá todo prolijo, es decir, bueno, después son los capacitores de filtrado, que de entrada pones uno de 10 microfaradios 50 volt por el tema del voltaje de entrada, porque vos podés utilizar de 20 a 40. Incluso si tenés 18 funciona, no hay problema. Ponés de uno de 18, pongámosle que tenés 18 volt, te va a funcionar igual. Tampoco tiene que ser 20, puede ser un poco más bajo también. Y uno de salida de un microfaradio de 16 volt, porque ya acá sí te va a bajar el voltaje y ya podés después uno de 16. Si no, tenés igual uno de 22, uno de 20, uno de 50, uno de 25, no hay problema. Utilizar el voltaje que quieras. Yo puse esto, pero en verdad, si vas a reciclar de una placa, levantá cualquiera que dé un microfaradio y soporte el voltaje de salida. Y acá uno de 10 microfaradios que soporte el voltaje de entrada. Como 50 volts clásico, lo vas a encontrar. Pero si encontrás uno de 100, sirve igual. Si encontraste uno de 25, no lo coloques porque podés quemarlo. O sea, puede estallar. Con respecto a si esto lo conectás directamente a los 20 o 40 volts de entrada, que yo puse 40, pero acá podés llegar hasta 45, no hay problema que lo aguanta. Vas a necesitar una carga. ¿Por qué? En la ley de Norton, y acá no la voy a explicar a la ley de Norton, porque no me voy a ir más, hay que entender que es una distribución de lo que es el voltaje, es decir, la sumatoria en serie de todos los voltajes me tiene que dar 0, es decir, la suma del consumo de la carga, que vendría a ser el amplificador o el estéreo, más los reguladores, más la lámpara esta, me tiene que dar como resultado final, le tengo que restar al voltaje este y tiene que quedar en 0. Entonces se va a distribuir el voltaje. Y este, que está acá, este foco, es el que más va a consumir. Y es lo que me va a permitir que esto trabaje relajado. Entonces, ¿cuál es el foco este? Bueno, es el clásico foco de auto. ¿Por qué lo tiran estos focos y estas lámparas? Bueno, son halógenas por empezar. Muy simple, generalmente lo que se quema es el filamento abajo. En este caso lo han tirado porque se ve que lo han cambiado por las otras que son las de... no son halógenas, son las otras de vapor de mercurio más acelerado, que son un poco más pequeñas y generan la luz blanca,
que le dicen xenón, pero no es xenón. Pero bueno, cuestión que esta la han sacado y todavía la tiene, pero yo no voy a utilizar esa. Yo lo que voy a utilizar son las que están desde este punto a este punto. Que esta es la luz alta, ¿sí? La luz alta es el filamento que está arriba del todo, que lo está pantallando una chapita, que es este que está acá arriba. Ese filamento es el que me interesa, porque ese es de la luz alta. ¿Y por qué lo tiran a este foco cuando, digamos, funciona cuando vos conectás estos dos extremos? ¿Por qué lo tiran? Bueno, porque generalmente lo que se quema en el auto, lo primero de las luces, son las luces de posición. Entonces, como las luces de posición siempre están mirando para abajo y cada vez que prendes el auto o estás de noche, estás constantemente andando el filamento de abajo. ¿Y qué pasa? Que con las vibraciones y a través del año se queman. Entonces van a los talleres, los recambian y realmente las altas, es decir, el filamento de arriba sigue estando. Ahora bien, el filamento de abajo es de 30 watts y el filamento de arriba es de 65 watts. Son diferentes, no son por igual. Es decir, esto soporta 65 watts. Y algunos me van a decir, no, porque en verdad lo que hacen el auto es conectan la masa acá y después vos tenés, sí, se conecta el neutro acá, el negativo, y de acá a acá ponen dos positivos y se prenden los dos filamentos. Mirá, yo te voy a decir una cosa, poné el foco en carga y medí la corriente, medí el voltaje de consumo y decime cómo funciona. ¿Por qué? Porque si los dos filamentos se prenden a la misma vez, el casquillo no aguanta. Te lo digo porque yo trabajé en un taller de electricidad automotor, así que no me la podés porfiar ahí. Bien, esto generalmente internamente va a ser de 22 ohm, porque es 22 ohm. No lo midas porque te va a dar un valor bajo si lo medís con un multímetro de acá a acá. Pero ¿qué pasa? No tiene que ver porque en verdad cuando va a empezar a subir el voltaje se va a empezar a prender la lámpara, ¿sí? Es decir, a medida que vayas consumiendo va a disipar la potencia en temperatura, pero a la misma vez va a incrementar la resistencia. Y siempre voy a tener acá una tensión de 18 volts. Siempre se va a mantener un voltaje constante de 18. ¿Por qué? Porque más o menos lo que consumen caída, es decir, es como una distribución y siempre donde hay una carga de potencia, siempre se la termina absorbiendo. Y en este caso va a ser la lámpara esta, que la debemos conectar acá. Cable, bueno, utilizar de 1,5 milímetros, es decir, un conector acá de con un cable de 1,5 milímetros y otro acá, y ya haces la conexión. Y en la parte de acá ya vas a tener una salida de 14.3, 3 amperes. Con eso ya te va a alcanzar para, en este caso también, 3 amperes. Vas a tener en ambas salidas 3 amperes. Si querés poner 4, poné 4 y vas a tener 4 amperes, no hay problema. Pero ya les digo, ya con 3 amperes ya está superando casi los 20 watts para los parlantes y te va a funcionar bien. Pero nada, poco más. Esto acordate que son 3, 1N, 41, 48. Esto es importante, que sean estos. No pongas otro que sean diodos rápidos, diodos de ultrafat. No pongas diodos raros. A lo sumo, si no encontrás de esto, que ya si no encontrás de esto es porque no te gusta desarmar cosas. Si no tenés este, puedes usar el 1N4007, que es el 4007. Te va a servir porque es casi lo mismo, tiene la misma caída. Solo que estos son mucho mejores y son más fáciles y en el caso de que alguien los tenga que comprar, bueno, le va a salir más barato comprarlo. Así que poco más. Nada, para estar finalizando voy a estar acercando lo que es el diagrama, así lo vemos un poco de cerca y ya lo podés ver el coso. Los diodos de señal, como te venía diciendo, son estos que están acá. Ven que son como naranjita con una linita blanca, que es el que indica hacia dónde tiene que ir. Y siempre esa linita va hacia el negativo, que tiene acá 0 volt, que es la entrada, y acá en la salida tenés la tapa de 0 volt de la salida. Es decir, de punta a punta tenés lo que es el negativo. Con respecto a esto lo puse para que te dieras cuenta, pero este capacitor va acá y este capacitor de salida va acá, porque el neutro no tiene ninguna otra más utilidad que es pasar de punta a punta. Los reguladores 7812 van todos unidos al pin número 2, ¿no? Van todos unidos y acá va soldado a los diodos de señal. Recordá que este lo debes sacar en el caso de que quieras en la salida 13.5 cuando quieras conectar el estéreo. 14.3 para el estéreo es muy alto. Esto es cuando es solamente el integrado de amplificación. Si es el caso del estéreo, deben ser 2 diodos de señal.
Y después tenés que unir la salida de lo que son el pin número 3, que son las salidas. Esto ya es reconocido. Pin número 1 la entrada. Y poco más. Después la lámpara de 65 watts. Que lo que yo les decía, a ver que ahí lo pueden ver de cerca. ¿Ven el que está acá abajo? El que está abajo es, que en este caso no está quemado, es el de posición. Y el que está dentro, que tiene el apantallamiento, es el filamento de luz alta, que es el filamento que vamos a necesitar, que es un filamento que soporta bastante corriente y nos va a permitir que en la entrada podamos tener cualquier fuente, sea de 19, pongámosle, tengo la de 19 de una notebook, no sé, tengo una de 18 volts que encontré por ahí de un aparato, tengo una de 20 que era de un nebulizador, que tengo una de 35 de un amplificador de un equipo de música, tengo 40 de que no sé, y bueno, tenés un montón de transformadores rectificados y te dan valores altísimos. Y sí, claro, con esto si vos lo alimentás de forma directa al integrado lo reventás. En cambio, haciéndote este circuito con una lámpara de carga, más los reguladores, los capacitores de filtrado. ¿Para qué son estos capacitores? Para que no oscilen, porque esto, una vez que si entra una corriente de golpe de entrada, pueden quedar oscilando y se genera como si fuera una ondulación y empiezan a levantar temperatura hasta que estallan, porque ya me ha pasado, en mis principios me pasó. En el caso de los amplificadores que yo subo al canal de los que voy armando, nunca los alimento de 12 volt porque sé que pueden consumir más, es decir, se lo puedo alimentar con mucho más. Siempre soy de los que apoyan a que un integrado debe llevarse al extremo, porque para eso lo fabrican, quedarse por el camino de lo de menos. Así que nada, gente, para que no se haga extenso, te voy a estar dejando este planito para que lo puedas aprovechar este fin de semana. Si querés armarte un proyecto, armátelo, porque te va a servir en el taller, porque siempre el voltaje para un estéreo, para armarse un amplificador, te va a venir al pelo. Y a la misma vez te va a salvar con este tema de que nunca tenés la fuente de 12 volt para un amplificador, o nunca tenés la fuente para un estéreo. Con esto te van a estar resolviendo muchos problemas. Así que nada, será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau.